HDMI o DisplayPort. Esta es una pregunta que pocos usuarios de Linux se hacen, sobre todo porque, cuando se trata de computación de escritorio con mayúsculas, los usuarios de Linux en muchas ocasiones tienden a refugiarse en programas que solo funcionan mediante la línea de comando. O dicho de otra manera, cuando se trata de tecnología gráfica, estos temas les interesa menos de lo que debería. Pero antes de responder a la pregunta, voy a explicar muy brevemente qué son HDMI y DisplayPort, obviamente yendo más allá de que son interfaces para transmitir audio y vídeo. Pero es que DisplayPort y HDMI tienen a nivel de licencia diferencias importantes, a pesar de que ambos en realidad son interfaces privativas. Pero se puede decir que una es algo más abierta que la otra, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. HDMI es una interfaz de transmisión de vídeo y audio desarrollada por un consorcio japonés. La principal característica o lo que más diferencia a HDMI de DisplayPort es el hecho de que es una interfaz ligada a royalties, o sea que su implementación puede requerir por parte de la organización que lo desarrolla de pago de royalties para poder implementar dicha interfaz en dispositivos, ya sean televisores, tarjeta gráfica, capturadora de vídeo, etc, etc, etc. Mientras que DisplayPort es desarrollada por VESA, la misma institución que está detrás del otrora conocido driver gráfico genérico VESA, que era bastante utilizado a la hora de intentar la ejecución de sesiones en vivo de distribuciones Linux. Como he dicho, DisplayPort no es en sí mismo una tecnología de código abierto, más bien es privativa, pero frente a HDMI destaca por estar libre de royalties. Esto quiere decir que DisplayPort puede ser implementada de manera libre y tú puedes tener la tranquilidad de que VESA no va a estar detrás tuya exigiéndote el pago de nada ni exigiéndote nada, al menos que por alguna razón, ¿no? Viole de manera flagrante su especificación, ¿no? Con este punto de partida se puede concluir que desde los principios del software libre, DisplayPort es más conveniente o sea, se acerca un poquitín más, ¿no? A los principios del software libre que HDMI. Si bien, como he dicho, ambas interfaces son realmente privativas, pero al menos DisplayPort digamos que es un poco más abierta, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en generaciones equivalentes, ¿no?, de ambas interfaces, DisplayPort tiende a ser más avanzada que HDMI. O sea, si tú tienes un monitor que soporta HDMI y DisplayPort, es probable que a través de HDMI tenga o soporte una tasa de refresco máxima más baja que con DisplayPort. De hecho, es lo que me ocurre con mi actual monitor, que es 1440p y de 165 Hz mediante DisplayPort, pero mediante HDMI solo alcanza hasta los 144 Hz de tasa de refresco. Mi monitor dentro de su gama, en realidad es de gama baja, me costó poco. Pero bueno, esto digamos que esto es algo que se suele ver, ¿no? Es una tendencia en los monitores, sobre todo los que funcionan a altas tasas de refresco, y es que por lo general a través de DisplayPort se obtiene una tasa de refresco superior que con HDMI cuando no es la misma. O sea, la verdad es que yo no he visto ningún caso en el que de un monitor que ofrezca una mayor tasa de refresco con HDMI que con DisplayPort. Continuando con la afirmación de que DisplayPort es más avanzado que HDMI, hay que tener en cuenta que la primera interfaz implementó, al menos a nivel estándar, la tasa de refresco variable, o sea, VRR, en la versión 1.2a, mientras que HDMI implementó lo mismo en la versión 2.1, al menos lo que respecta al estándar, a la implementación estándar de la interfaz
ya que esto parece que puede variar un poco dependiendo del fabricante de la pantalla, ya sea un monitor o un televisor. En lo que respecta a Linux, HDMI Forum vetó la implementación de la versión 2.1 de su interfaz en AMD GPU. Esto se ha transformado prácticamente en un veto para la implementación de HDMI 2.1 como código abierto. Esto ha resultado ser una gran putada para la Steam Machine 2 y bueno, esto termina inclinando la balanza claramente a favor de DisplayPort, ya que, como acabo de decir, esto, si bien fue AMD GPU el driver que ha protagonizado el escándalo, esto parece ser extensible a todos los controladores de código abierto presente en el kernel Linux. Debido a esta situación, pues bueno, parece que primero Intel y mucho más recientemente AMD, y por eso tuve que borrar el vídeo de ayer porque apareció esta información que invalidó lo que hice, pues parece que tanto Intel y AMD están intentando implementar ciertas características de HDMI 2.1 sin implementar la propia interfaz, o al menos el estándar de la propia interfaz. No sé cómo va a salir esto, pero esto es lo que se conoce al menos hasta ahora. Sin embargo, cuando se trata de DisplayPort, pues gracias a que está libre de royalties, pues puede ser implementada sin ningún problema, por lo cual el soporte es total y completo sin que el usuario tenga que preocuparse de nada. En lo que respecta a Nvidia, la situación es curiosa porque sí, obviamente se da por hecho que el driver privativo va a soportar, bueno, o si es que no lo hace ya, ¿no? HDMI 2.1, pero es que Nvidia sí que va a poder soportar HDMI 2.1 a través del driver de código abierto Nova, ya que este controlador hace básicamente de interfaz con el firmware de GSP, el cual es privativo y cuya redistribución con el kernel Linux está autorizada. ¿Qué pasa con el firmware GSP? Pues que es capaz de realizar funciones que por lo general hacen los drivers, lo cual permite la implementación de HDMI 2.1 en dicho firmware. Desgraciadamente parece que el firmware sobre el que se apoya AMD GPU no es capaz de soportar funciones de un driver, lo que hace que la implementación de HDMI 2.1 en AMD GPU sea tremendamente difícil, mientras que HDMI Forum mantenga su veto. Pero aparte de todo lo mencionado, si AMD GPU tiene un tendón de Aquiles es precisamente el soporte de HDMI en general. Y es que el usuario puede encontrarse con diversos problemas a la hora de utilizar HDMI con AMD GPU o a través de AMD GPU, como por ejemplo que la conexión en caliente no funcione correctamente. Para solucionar esto, pues lo primero que puede intentar el usuario es ir a una consola virtual, o sea pulsar Control, Alt y F7 y luego volver a la consola virtual que soporta el escritorio, que suele ser Control Alt F2 o Control Alt F1, dependiendo de la distribución que se esté utilizando. Sin embargo, esto puede fallar y puede terminar forzando al reinicio de la computadora para que la conexión mediante el HDMI funcione. Otro fallo que puede encontrarse el usuario a la hora de utilizar HDMI con AMD GPU es el hecho de que cuando apaga el ordenador, el monitor, en lugar de entrar en suspensión, arroja un mensaje de que no hay señal. Esto es debido a que el driver no manda la señal de suspensión al monitor, provocando el resultado que acabo de describir. Por lo menos en mi experiencia, pues estos dos fallos no los tengo empleando DisplayPort. Así que si tú tienes una gráfica de AMD Radeon y puedes utilizar DisplayPort porque tanto la gráfica como tu monitor tienen una interfaz DisplayPort y estás utilizando HDMI, mi recomendación es que vaya a una tienda de informática y que compres un cable DisplayPort
para así solucionar estos problemas que suele ocasionar la interfaz HDMI a través de AMD GPU. Desgraciadamente, HDMI es prácticamente un monopolio en televisores y en la capturadora de vídeo, lo cual puede terminar siendo una limitación cuando se utiliza Linux con el driver AMD GPU. Y como he dicho anteriormente, esto termina siendo una auténtica putada para la Steam Machine 2, ya que este dispositivo, si bien es un PC consolidado, se supone que va a ir dirigido principalmente a ser conectado a un televisor. Y como acabo de decir, el funcionamiento de HDMI a través de AMD GPU no va del todo fino. Veremos si Valve le mete mano al driver para pulir la experiencia a través de esta interfaz. Pero lo dicho, o sea, a día de hoy, si tú utilizas una gráfica de Radeon y Linux, obviamente, lo suyo es que te apoye en lo máximo posible o exclusivamente en la interfaz DisplayPort si es que puedes hacerlo. Y bueno, espero que este vídeo sea de utilidad para la persona que lo está viendo, porque por ahí he leído a personas decir que cree que HDMI es el sucesor de DisplayPort, que DisplayPort es el sucesor de HDMI, y no, son dos interfaces que van en paralelo, desarrollado o desarrolladas por instituciones distintas y que además tienen diferencias importantes en torno a su licencia, y estas diferencias pues inclinan la balanza claramente a favor de DisplayPort, a pesar de que ambas interfaces sean privativas. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!